Saludos, mi gente de talento y mucho más. Hoy tengo el placer de dar a un baluarte y un valor trascendido las fronteras en los últimos años y ha seguido cosechando éxitos tales como los cosechó en su momento aquí en Venezuela. Es un venezolano y se llama Javier Ruiz. Voy a hacer una pequeña introducción, digo pequeña porque su currículum es bastante extenso y él nos los va a complementar en la entrevista. Voy a leer. Ingeniero de alimentos, tiene un posgrado en docencia universitaria, máster internacional en tecnología de alimentos, donde desarrolló una interesantísima tesis de grado que nos va a corregir más su título, que es Métodos físicos de los quesos Camembert. Quiero que nos desarrolles un poquitico y nos expliques más un poquito técnicamente de qué se trata. Asesor e instructor de análisis sensorial de alimentos, instructor en el área de crecimiento personal. Dio la Mm. oportunidad de poder participar en una serie de Netflix. Sé que a veces no les gusta que les resaltemos esas experiencias por humildad, pero es necesario de que demostremos que nosotros también podemos hacer cosas buenas. Como les mencioné, el señor Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Hola, un gusto, Rodolfo, saludarte. Bueno, eh, gracias por infinitas por la invitación y por la presentación. Sí debo aclarar algunas cosas que son las siguientes. Primero, yo soy ingeniero agrónomo, mención agroindustria, pero para Venezuela muchas veces la gente se complicaba, no te preocupes, que eso nos pasaba. Entonces uno terminaba diciendo ingeniero en alimento porque siempre era más fácil para la gente identificar a un ingeniero en alimento, en cambio que un agrónomo con agroindustria, la gente se le hacía un poco Es lío más, en la cabeza. exacto, más Eh, enredado. Claro, más enredado. Lo otro, sí, soy ingeniero, estudié en la UCB, en el campus de Maracay, en la Facultad de Agronomía. Allí, la Facultad de Agronomía, para la época que yo estudié, no sé si todavía eso exista, era una facultad que ofrecía la carrera de agronomía en un ciclo básico y luego a partir del quinto semestre uno se diversificaba por menciones o por especialización realmente. Uno realmente, entonces había el área de fitotecnia, que es producción vegetal netamente, el área de zootecnia, que es producción animal, luego el área de ingeniería agrícola, que tiene que ver con construcciones y con un poco las Más vías, mecánico. exacto, más mecánico, maquinarias, equipos. Luego estaba la vía de extensión rural, que tiene que ver, y la nuestra, la mía, que no por nombrarla de última no sea menos importante, era la agroindustria. ¿Qué realmente hacemos nosotros o qué realmente para que yo me formé? Es para transformar toda materia prima animal y vegetal y convertirla en qué? En alimentos y bebidas. Nosotros, de alguna manera, hacemos todo el manejo o cómo hacer todo el manejo desde que un alimento sale o bien desde una planta o bien desde un animal. ¿Ok? Eso entonces nos permite a nosotros tener un campo de aplicación profesional muy amplio, ¿no? Entonces muchas veces Bastante. nosotros podemos influir en cómo, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto que pueda cumplir la satisfacción o las necesidades de un cliente. Podemos cumplir podemos trabajar un poco dentro del punto nutricional o alimenticio, porque lo ideal es que el alimento cumpla una serie de características que no es solamente que sea rico y sabroso, sino que de repente tenga características físicas o químicas, es decir, que se le conozcan ciertas variables, las cuales son propias de un alimento. Por ejemplo, un yogur va a tener unas características, por ejemplo, que es ácido. No es lo mismo que de repente una carne, que sí va a tener un grado de acidez, pero no el mismo que el del yogur, por ejemplo. Entonces también vamos a tener características microbiológicas que se supone que deberíamos de consumir un alimento totalmente apto, ¿ok? Que no nos vaya a causar un problema de salud. Deberíamos de tener algo que se llaman propiedades funcionales, es decir, el alimento me debe de cumplir alguna funcionalidad. Por ejemplo de esto, una galleta. Si yo compro una galleta, ¿qué yo espero encontrar en una galleta cuando lo compra? Algo que se llama la crujencia. ¿Ok? O ese crocante, ese crunch. Uno asume y dice, esta galleta está vieja
O si, por ejemplo, me voy a bebidas carbonatadas o bebidas gaseosas y yo lo destapo y yo no oigo el shhh, ese sonido de efervescencia, digo, uy, no, aquí pasó algo. Se vincula un poco con las propiedades funcionales. Y el otro, que es hacia donde me he dirigido yo, lo hice tanto en mi carrera del lado y más en el postlado, es el mundo del análisis sensorial. Que cabe destacar algo, el análisis sensorial lo hacemos nosotros diariamente en cualquiera de nuestras actividades porque nosotros siempre estamos, con todo respeto, el público femenino es un público más analista sensorial porque a las mujeres les encanta. O sea, te cuento que el hombre es un poco más práctico, más funcional, más inmediato. En cambio, la mujer puede pasar todo el día en un centro comercial, shopping, mall, como se llame, y la gente y las damas a lo mejor fueron a buscar una cartera y terminan comprando tres zapatos y un vestido. Porque bueno, al final la cartera no les gustó ninguna, pero les aparecieron otras cosas. En cambio, a lo Exacto. mejor el hombre somos un poco más Dos inmediatos. cositas y ya. Eh, claro, tú comentabas lo de mi poslado, te comento. Yo tengo ya en la Argentina, radicado hace más de 7 años. Yo me vengo en el año 2017 y cuando llego a la Argentina, bueno, uno llega con muchas expectativas, con muchas cosas que se pudieran hacer o realizar y realmente las realidades se te transforman. Y bueno, me empiezo a estudiar porque yo había ya doctorado, no quería ver qué me ponía a estudiar. Me consigo de manera fortuita ir a la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más prestigiosas que tiene la Argentina. Está muy bien dentro del ranking que hacen para las universidades, tanto Sí, para América Latina como para el mundo. sí. Y allí había un programa que se llama un Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos. Esto es un acuerdo que existe entre la Universidad de Buenos Aires y una universidad de Italia, que es la Universidad de Parma. Por lo cual, bueno, estaba buscando empleo, es la verdad, y me acerco a una de mis profesoras. Ella es una doctora en tecnología de los alimentos. Me acerco a hablar con ella y le digo que se necesitaba alguien que le hiciera algún trabajo. Y bueno, y en medio de eso me dice, mira, justo se nos está yendo alguien, que era nuestro asistente, entra a trabajar, o sea, no le quité el puesto a nadie, no peleé con... Y de pasión hablando, Ujú, veo que eres bastante apasionado por tu profesión. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo Javier Ruiz, no el profesional que estudia o el ujú, estudiante de ingeniería agronómica, sino Javier Ruiz? ¿Cuáles fueron los desafíos ujú. en ese proceso del aprendizaje y del estudio de la ingeniería agronómica y también el posgrado? ¿Cuáles fueron tus anécdotas? Cuéntanos una anécdota si es Mira, posible. Hugo llegó muy joven a estudiar una carrera con 16, 17 años. Curiosamente, para la época teníamos el tenerme credibilidad. Sí, el tenerme credibilidad me decía, tengo. Entonces pienso que eso fue siempre ha sido un gran reto. Aparte que comento algo, yo tuve la oportunidad de gozar de una grata experiencia. Había una opción de posada eh, presencial con unos encuentros que eran una o dos veces por mes. Y había otra opción que también era presencial, pero con encuentros que se daban por 2 semanas. Y eran intensivos. A mí me incluyen en eso porque como soy venezolano, me dicen, este es el MITA, porque así se llama el programa, Máster Internacional en Tecnología de Alimentos, las MITA. Y ahí fue un gran reto porque curiosamente y uno se siente orgulloso de la formación de base. Más, la gente me decía, tú pareciera que estás haciendo un segundo posgrado. Yo le digo, no, yo realmente este es mi primer posgrado en tecnología de los alimentos, pero la formación de base que uno trae es muy buena El bagaje de y eso conocimiento. hace claro, de que uno se destaque y sobresalga y realmente el reto que me tocó asumir, y ya que me pides anécdota, fue que me convertí en líder natural. Todo el mundo me escogió como líder natural y como delegado de curso, y hablaba yo con los profesores y yo investigaba cosas en la universidad. Después como ingreso a trabajar ahí en la misma universidad, entonces, no, como Javi conoce, Javi nos guía, entonces yo decía, pero yo no soy el líder natural, aquí hay otros líderes. Me dicen, no, Javier, es que tú sabes para dónde mueves el grupo. Entonces, Javi, vamos a hacer una visita guiada a tal sitio. Bueno, entonces yo coordinaba, organizaba. Bueno, mira, una anécdota comiquísima del poslado. Llega una compañera de Ecuador y nos dice, quiero hacer una cena para despedirnos, ya no venimos más, etcétera, etcétera.
Y bueno, sale un colega del postlado argentino y dice, bueno, vamos a comer a tal sitio. El sitio en verdad que salía costoso. Y yo se me ocurre a mí, yo creo que esa parte de la chispa venezolana, digo, ay, yo voy a averiguar en otro sitio. Ya averiguo en otro sitio y en el otro sitio donde yo averiguo salía 2 o 3 veces menos del costo de que había hablado mi amigo. Y entonces yo propongo y todo el mundo, claro, busca lo barato. Pero curioso, yo no había ido nunca al sitio a comer, yo no sabía cómo era, qué tipo de gastronomía era, cómo era el servicio, yo no sabía nada. Y mi mejor amigo de Ecuador me dice, amigo, usted es loco, usted se está arriesgando a que 30 personas lo maten si esto no sirve. Bueno, curiosamente, cuento breve, el sitio era espectacular, la comida era espectacular, la gente le gustó todo y yo siempre le recomiendo a la gente, y lo digo, ojalá que los años de estudio en las universidades o en cualquier centro educativo sean eternos, porque son los mejores años de verdad. de disfrutar de la camaradería, de la cooperación, de esa yo te ayudo, tú me ayudas, de establecer inclusive nexos y conexiones muy interesantes. Centros de educación formal son espacios donde uno puede interrelacionarse, puede generar muchas cosas, puede hacer muchas alianzas estratégicas, que ahora es ese término muy en boga, y es una oportunidad muy interesante. Siempre lo he dicho, también hay que aclarar algo, el conocimiento no solamente se logra en los centros de educación formal, sino que también se obtienen a través de lecturas. Si tú tienes la oportunidad de leerte un libro al mes o un libro con mucha periodicidad, se te va a aumentar el vocabulario. Bueno, Javier, muy interesante el comentario sobre la motivación y la inspiración de la carrera. ¿Qué habilidades adquiriste principalmente en el posgrado que te haya marcado ese camino al éxito? Porque has logrado recorrer un camino que no es muy fácil. ¿Qué habilidades, qué destreza, a tu parecer, consideras que fue ese plus para alcanzar el éxito en el mundo de la tecnología de alimentos o del análisis sensorial? Mira, pienso que el plus que te da, en mi caso, el posgrado como era un acuerdo, o es un acuerdo, entre Universidad de Buenos Aires y Universidad de Italia, teníamos la grata oportunidad de tener docentes italianos, inclusive se usaba traductor para quien lo necesitara, y eso hace que se te amplíe la cosmovisión, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de escuchar o de ver otras actividades, otras cosas que se hacen en otras tierras, eso te abre. Ahora, ¿qué habilidad y destreza tienes que desarrollar? Y pienso que esa, una de las, a mi manera de ver, primero es el pensamiento crítico que te permite analizar y poder circunscribirte en cualquier espacio donde te realices. Otra habilidad y destreza que me lo desarrolla el posgrado y aunado a la actividad laboral que hacía en el laboratorio de análisis sensorial de la UBA es la capacidad humana. Entender que trabajas con personas, entender que hay dinámicas. Curiosamente, yo siempre lo he dicho, soy venezolano, radicado en Buenos Aires, y a pesar de ser dos países de habla en español o de habla hispana, como dicen, Exacto. existen modos, formas, códigos que son distintos entre los países. Colocalismo, coloquialismo. Exacto. Entonces, creo que la habilidad o destreza que más ha desarrollado es el talento humano para poder entender y comprender distintas situaciones y entender que uno es migrante y que uno tiene que adaptarse. Tú no le puedes pedir a la gente que se adapte a ti, sino uno adaptarse a la gente, y siempre hay que hacerlo desde la humanidad. Llaman ahora habilidades blandas, ¿no? También. La capacidad de entender, de escuchar, de comprender. Es más, me he convertido muchas veces en un poco asesor, o mentor de alguna gente, de algunos empleados, de enseñarles de que hay cosas que se tienen que hacer y que sirven para la vida. Yo creo que ahí se lo debo a la formación docente que tuve a los años. Pienso que uno debe a las generaciones venideras o futuras enseñarles habilidades para que se conviertan en ciudadanos del mundo. Pienso que esa es la misión que uno tiene por edad,
por experiencia, por años, es la habilidad o destreza que uno quiere a través de los estudios, hacer vínculo, saber escuchar, saber comprender. Cuando me tocó hacer tesis de posgrado, trabajaba con gente mucho mayor que yo y poderlos escuchar. Creo que el poder de la escucha, por ahí hay un gran motivador que se llama Ismael Cala, que siempre lo dice, hay que saber escuchar. Primero escucha y luego responde. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos, somos a veces muy reactivos o muy reaccionarios y a veces es bueno dar un paso hacia atrás, escucho y después poder tomar una mejor decisión o Exactamente. actitud o acción ante la vida. Hay que pensar antes de hablar, no hablar y después pensar. Hablaste y mencionaste ahorita sobre tu tesis Exacto. de grado. ¿Cómo el estudio y la investigación mejora o aporta mejora en el mundo quesero? Te hago la mención del Y- mundo quesero para ya entrar un poquito en el tema Ujú. de tu especialidad actual. Ok, ¿qué ocurre? El mundo de los alimentos en general y específicamente en queso se pueden ver bajo dos ópticas, porque realmente la actividad de producción de alimentos se enfoca o tiene dos enfoques o dos ópticas. Uno es la producción semi-industrial o artesanal, ¿ok? Artesanal, un poco ahí el semi-industrial y luego sería la vía industrializada. ¿Qué ocurre? El hecho de de haber trabajado, de haber tenido la gran oportunidad de haber trabajado con quesos artesanales, te acerca a una dinámica distinta, te acerca a una mirada distinta de reconocer de que hay un productor, de reconocer de que hay características del ambiente, el clima, de conocer que ahí hay otra dinámica. ¿Ok? Después voy a la empresa privada a trabajar también con pymes y lo cual hace que sean otras dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, que son distintas a un mundo totalmente industrializado. Entonces pienso que cuando tú incorporas alguna mejora tecnológica a procesos artesanales o semi-industrializados, lo que hace es que aumentas la calidad del producto. Por Ah, eso muchas veces las industrias buscan el asesoramiento o la ayuda de personal técnico calificado, ¿ok? Justamente para poder mejorar su producto y poder entrar a un mejor mercado, poder tener mejores oportunidades de venta, poder desarrollar nuevos productos, poder hacer nuevas cosas. Ahora, es totalmente respetable y muy válido al productor agropecuario o productor quesero que dice, no, yo no tengo los recursos para pagarle a un ingeniero ni a un técnico. Entonces, bueno, sigo haciendo las cosas de la forma que aprendí a hacerlas. Pueden ser correctas o incorrectas, pero ¿qué pasa? Que va a llegar un punto en que en el mercado se le va a agotar, porque por mucho camino, muchas veces el mundo de los quesos, por ejemplo, en Argentina, desde el punto de vista artesanal, están en localidades, por ejemplo, que no tienen luz o no tienen un buen acceso de servicios públicos o no tienen unas buenas vías de comunicación y eso a veces dificulta el poder acceder a ciertas cosas. Entonces pienso en sectores sociales. Particularmente, por ejemplo, un consumidor. Consume tus productos locales porque apoyas a la economía local. Tú estás en una localidad donde tienes al productor de quesos, de vino, del alimento que sea. Cómprale a ese productor local porque lo incentivas. Está bien, hay productos de otras localidades que serán muy buenos, pero apuesta por tu comercio local, por el comercio de donde vivas, porque lo veo, eso se necesita. Al lo- hacer eso, se hace una muy buena simbiosis. Al hacer eso, yo puedo enriquecer totalmente la economía y a mí, a todos, en el juego de esto de los distintos actores que tienen que ver con los procesos de comercialización. Entonces pienso que hacia allí debería haber una muy buena sinergia entre todos los lo- actores que puedan participar y hacer mejoras en un proceso productivo. lo que llaman en gastronomía producto kilómetro cero, ¿no? Tratar de consumir los productos de la localidad. Exacto. Les comento algo. América Latina tiene muy pocas experiencias en el mundo quesero en denominación de origen. Y les cuento algo, uno de los primeros países, el primer país en denominación de origen en el área de queso es Colombia. Tiene un queso que se llama un queso de campo
y tiene denominación de origen para América Latina. Sí, la gente se sorprende porque curiosamente, como siempre he dicho, los medios de televisión masivo o de comunicación, televisión, radio, lo que nos venden son noticias a veces no muy agradables. Sí, Pero curiosamente, cuando uno se mete en el mundo de los emprendedores, existe gente haciendo curiosamente cosas interesantes y muchas veces no son lo suficientemente publicitadas. Entonces y la para gente cuando nuestra escucha estas audiencia, noticias pone cara de asombro así como tú. cuál es el nombre de ese queso? Es un queso, eh, es un queso, ay, creo que se llama, es un queso de campo Paipa o Taita, algo así es el nombre, que es el primer queso de América Latina con denominación de origen. Argentina está haciendo grandes esfuerzos también en sacar un queso con denominación de origen argentino, pero curiosamente Argentina lo que sí tiene, y lo ha tenido no solamente Argentina, países como Ecuador, Chile, Colombia, estamos incursionando los quesos latinoamericanos en concursos internacionales de queso y ganando medallas de oro, de plata, han sido productos muy bien reconocidos y son productos de nuestra región. Ya no ganan solamente en concursos internacionales de queso, los quesos europeos, sino que ahora están presentándose quesos argentinos y están saliendo muy bien posicionados. Hablo de Argentina, también, por ejemplo, quesos ecuatorianos, quesos de Chile. Y en el caso de Venezuela, aquí esto es una pregunta extra, ¿qué, a tu Ah, juicio, qué queso o qué mundo del mundo quesero, qué producto del mundo quesero consideras tú que pudiese apuntarse para hacer denominación de origen? Me surge esa pregunta ahorita. sí, mira, realmente te comento algo. Existió, no sé, voy a mentir porque no sé si esa investigación terminó. Sí, En el caso de la UCB, hubieron profesores de la materia de tecnología de productos lácteos ajá. que intentaron hacer algo de denominación de origen o de uniformizar, porque es un primer paso así, uniformizar las recetas de la elaboración de los quesos llaneros para Venezuela. Como pasión es una de tus cualidades y características. Ujú. ¿Cómo puede un profesional que quiere incursionar o una persona que quiere incursionar, qué elementos debe tener para poder desarrollar el análisis sensorial? Que quiere introducirse en el mundo del análisis sensorial, a tu Ok, juicio. bueno, mira, primero vamos a partir del principio. El análisis sensorial es una ciencia. Entonces tú tienes como dos maneras de poder incluir, poder participar y poder estar dentro del mundo sensorial. Uno es ser consumidor, ¿ok? ¿Ok? Eso se llamaría un panelista no entrenado, donde, bueno, puedes acudir a catas, a degustaciones e ir conociendo productos, ¿ok? Alimentos, y eso eres un panelista no entrenado. Existe otra manera que es a través de gente que nos entrenamos. ¿Ok? Que nos preparamos. Eso sería un panelista entrenado, el cual ya yo lo entreno. ¿En qué lo entreno? No es que lo pongo a hacer ejercicio ni lo pongo a leerse libros de química de los alimentos, no. Exacto. Lo entreno en los sentidos, en el gusto, en el olfato, en eso hago los entrenamientos. Los entreno en saber y conocer eh, qué atributo o qué característica yo quiero evaluar en un producto, lo entreno para que me diga la intensidad por entrenamiento. Ahora, existe una tercera área, que es donde ya yo estoy más, que es realmente donde uno tiene formación profesional de base, como dicen acá en Argentina, o carreras de pregrado, donde vinculadas a la ingeniería de alimentos, y entonces uno se capacita y uno se prepara y uno se convierte en capacitador para que la gente aprenda. Yo, por ejemplo, acá en la Argentina, participo en formaciones de formación de fromelier, que son expertos en queso, donde fromelier es una palabra de origen francés, que son los expertos Promelier. en queso. Fromelier. Sí, te cuento algo. Particularmente, estoy trabajando con la que fue mi directora de tesis de posgrado y otra parte muy importante que se le da al fromelier tiene que ver con el área de servicio y maridaje. Por Exacto. ejemplo, tú no vas a servir un queso con una determinada bebida. Ojo, aclaremos algo.
no siempre los quesos se deben maridar con vino. Hay experiencias de maridajes, por ejemplo, con cervezas, con ginebras, hay experiencias de maridajes de vinos con infusiones, con té, hay experiencias de maridajes de vinos con café o con chocolate. Esa curiosidad me ha dado pie a proponerte lo que volvamos a encontrarnos y ampliar Con, ya un poquito más en el mundo del queso y del sommelier, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vali, Quiero, con gusto, con todo gusto, cuando quieras, totalmente a la orden y bueno, un quiero que gusto y nos un des placer. tus coordenadas sociales para que te podamos ubicar. Mis Ok. seguidores, el mundo del conocimiento y del aprendizaje. Y si tienes alguna propuesta de cursos o talleres online, Bueno, realmente en este momento no tengo nada planificado. ok, ¿Por qué? Porque ya estamos casi a final de año, entonces uno sí, tiene como la agenda ya un poco cubierta. Pero bueno, estoy totalmente abierto. Por ahí vamos a ver, yo trabajo con una colega que está en otro país y entonces a veces hacemos algunas cosas. Por ahí tenemos algo planificado, así que mira, ¿por dónde me pueden ubicar? exacto, tus coordenadas. Mis coordenadas. Por Instagram, @javier.ruizrivera, que es mi apellido, los dos apellidos, o bien por un correo electrónico que es mi nombre, javierruizrivera@gmail.com. Así que por allí son las dos vías de que me pueden conectar y comunicarse y totalmente a la orden. Agradecido contigo, No, Rodolfo, al por la contrario. grata oportunidad de, de dar información y de poder dejar disparadores, ¿no? De curiosidad, de investigar y de querer seguir haciendo las cosas de la mejor forma y manera. Gracias, gracias. Que eres un ejemplo a seguir del estudio y la capacitación y el constante aprendizaje. Y a ustedes, mis seguidores del canal Rodolfo-Aprendiendo Todo, les propongo que me pidan o me propongan, valga la redundancia, que buscar entrevistar talento como el que tenemos en este momento para así complementar mucho más este conocimiento. Gracias, Javier, Vale, por muchas nuevamente gracias. por haber asistido a esta entrevista y a ustedes recuerden que el conocimiento es poder. Un abrazo y cuídense mucho. Chao. Saludos. Chao.